FM del Sol 101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este martes con una temperatura muy linda, con esa neblina que hemos tenido en esta mañana? Y estamos hoy comenzando un nuevo programa de Cuestiones del Alma, este programa que siempre les comento que lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación y con estas temáticas que en realidad a todos por ahí las hemos escuchado en algún momento o por ahí queremos saber de qué se trata, palabras, situaciones, cosas que nos pasan a todos en la vida. Y está bueno tener esto, ¿no? Una mirada diferente sobre las cosas que por ahí pensábamos que era una cosa y por ahí la interpretación es otra, o aportar algo diferente a esto que tiene que ver con las situaciones de vida y las cuestiones del alma. Por eso me gustó este nombre tan lindo, porque habla del alma, habla de las cosas que nos suceden, habla de las emociones, habla de los sentimientos. Y justamente me pareció lindo traer esta palabra que se escucha mucho, que tiene que ver con soltar. Esta palabra ya lo dice, ¿no? El soltar es una acción que implica, ¿sí?, soltar, dejar, liberar, ¿sí? En algunos es sacar de una complicación y desanudar eso y soltar esas cosas que nos atan, ¿sí? Soltar algo que nos une, soltar algo que nos ata. Y en realidad esta temática me pareció buena traerlas con ustedes porque es algo importante, que lo que conlleva esta suelta, ¿sí? En realidad es un desapego que estamos teniendo a esa suelta de algo que en realidad nos conectaba. Puede ser un vínculo, puede ser una relación, puede ser una amistad, puede ser un trabajo, y soltar esto implica algo que en realidad por ahí no lo podemos percibir cuando estamos dentro de esto que nos dicen, que en realidad buscamos y nos damos cuenta de que necesitamos soltar. Es una apología el soltar, soltemos las cosas, liberémonos, ¿sí? Y la idea de esta suelta, de esta palabra tan linda que implica soltar, nos lleva a este encuentro maravilloso, que tiene que ver con qué queremos soltar. Soltar implica una pérdida. Entonces, cuando hay una pérdida, ya estamos sintiendo algo que a veces no queremos sentir, que tiene que ver con el dolor. Soltar implica dejar ir. Entonces, sí, seguramente implica una sensación, una situación de duelo, de desapego, porque lo que me ataba a vos, lo que me ataba a ese vínculo, lo que me ataba a esa situación, la tengo que soltar. La tengo que dejar ir. Y lo que quiero ahí apuntar, que es muy importante, que a la hora de soltar, en realidad tenemos que empezar a encontrar esto, ¿no? La toma de conciencia implica que revisemos bien qué es lo que queremos soltar. Porque hay vínculos, y hay cosas, y hay personas, y hay roles que en realidad, ¿cómo podemos soltar algo que amamos? Imposible, ¿no? Porque en realidad, si amamos, nos hace bien. En realidad lo que tenemos que soltar es lo que nos pesa. Es lo que nos hace sufrir, que no es lo mismo que sentir dolor. Porque el dolor en todas estas situaciones de vida que podemos tener está. Puede ser un dolor físico, emocional, un dolor que en realidad se siente en nuestra mente, en nuestro sentir. Y eso sí tenemos que revisar, tenemos que sentirlo, pero tenemos que soltar el sufrimiento. Que sí, el sufrimiento es opcional. Y en esta suelta
tenemos que entender que va a ser un proceso, si estamos hablando de un desapego. El apego tiene que ver con estas situaciones, estas relaciones vinculares, ¿sí? Este intercambio energético que tenemos con ese otro, que nos sentimos muy juntitos a eso y tenemos que empezar a soltar todo eso, ¿sí? Que nos hace mal, que nos condiciona, que nos hace sufrir, que nos impide avanzar, porque acá no es soltar por soltar, sino es soltar lo que nos impide ver las cosas, lo que nos provoca dolor, nos provocan lágrimas. Entonces, si es una renuncia el soltar y el dejar ir, implica dolor. El tema es que a veces el ser humano aprende desde el dolor, desde el sufrimiento. Y la idea es, cuando hay una suelta, cuando estamos en este proceso de soltar esas personas que por ahí nos anclan, porque si hablo de esa persona me conecta a la tristeza, al dolor, a los recuerdos. Hay algo que por ahí me hacía bien, pero esto me hacía mal. Y tengo que soltar eso que me une a ese otro, a esa otra situación. Y ahí esa toma y esa suelta, ¿sí? Son dos cosas diferentes, pero implican un proceso que tiene que ver con un duelo, que tiene que ver con un desapego. Soltar todo aquello que en realidad me provoca peso, me provoca tristezas, me provoca enojos. Pero la idea, cuando hacemos una suelta, tenemos que observar qué es lo que queremos soltar. Si es una relación, tenemos que ver, ¿sí? Lo tenemos que soltar. ¿Para qué? Para vaciarnos. Para conectarnos con la vida, porque si estamos llenos y apegados a esa situación, a esa persona, imposible, ¿sí? Conectarnos con otra información, con algo nuevo. Por eso la suelta se asocia mucho a dejar ir, perder, porque el inconsciente nos va a llevar a tener que perder estas cosas que no quiero. Y ahí aparece esa contradicción desde el apego emocional que tenemos a las personas, a las situaciones, a los vínculos, a desvanecernos y decir, ¿por qué tengo que soltar? Y la idea es, tenemos que soltar lo que nos provoca sufrimiento. ¿Que el sufrimiento? El sufrimiento sí es opcional. En esta suelta, ¿sí? En este soltar, que implica una constancia, porque cuando soltamos, ¿sí? Hacemos una toma de conciencia de aquello que queremos soltar. Si queremos soltar un vínculo, en realidad, ¿sí? Puede ser, vamos a llevarlo a este caso, un vínculo que hay un intercambio energético, ya sea un vínculo de amistad. El soltar algo que me provocó sufrimiento, porque en realidad las situaciones que tenemos en nuestra vida seguramente van a ser las que necesitamos. Pero si tengo que soltar esta amistad que en realidad me perjudica, porque me hace sentir incómoda, porque me provoca malestar, imaginémonos, ¿sí? Que queremos soltar todo lo negativo. Y tenemos que vaciarnos. Tenemos que pasar y transitar por ese dolor. El sufrimiento es opcional. Entonces, en esta suelta de los vínculos que podemos tener, un vínculo de pareja, donde nos hemos separado y no podemos soltarnos de ese apego que teníamos a esa persona que amamos, ¿sí? Tenemos que empezar a vaciar y a poder ahí palpar ese dolor que es necesario. El tema es que a veces lo evitamos y cuando intentamos soltar, nos avecina todo ese dolor. Nos conecta con las cosas buenas, ¿sí? Que esas cosas buenas nos atan y nos conectan a la vida.
Y ahí se complica la toma esta de soltar lo que en realidad queremos, pero no queremos, esa contradicción que tenemos todos los seres, que tenés vos, que tengo yo, que tenemos todos, es normal. Por eso el soltar sí es un proceso. Soltar las expectativas, soltar las tristezas, soltar estos enojos, sí es un proceso de duelo, sí es un proceso de desapego, que en realidad, ¿sí?, tenemos que vaciar. Y ahí aparece esta sensación de liberación. Por eso el dejar ir implica un sentimiento, implica conectarnos con esa emoción. Entonces va a ser un costo energético esta suelta, ¿sí?, este dejar ir, esto que a veces la mente nos asocia mucho a perder. Porque estoy perdiendo este vínculo, porque estoy perdiendo esta pareja, porque estoy perdiendo ese ser, porque estoy perdiendo este trabajo que me encantaba tanto, pero lo tengo que soltar, porque no puedo avanzar. Y en este proceso a veces tenemos miedos, tenemos broncas, tenemos situaciones de tristeza, a las cuales tratamos de evitar. Y ahí esta suelta, este dejar ir, se complica. Por eso, como todo proceso, les digo a todos, es un día a día. Un día a día intentar, ¿sí?, llenarnos de las cosas buenas de la vida. Empezar a observarnos un poquito para que ese desapego, ¿sí?, pueda efectuarse, pueda seguir su curso. Estamos muy apegados porque en realidad el apego lo tenemos todos los seres. Aparece el apego, imagínense, desde muy chiquitos, el apego a mamá y papá, a las cosas, a los objetos, a las situaciones. Estamos muy apegados. Y cuando existe esta suelta que implica el desapegarse de algo que alguna vez amamos, que alguna vez nos hizo mal, porque recuerden que para habernos sentido mal, tuvo que haber sucedido cosas buenas. Y ahí es donde el recuerdo nos llena de emociones, nos llena de tristezas, de melancolía, de añoranza, y ahí es donde más nos detiene en este proceso. Pero el soltar implica una toma de decisión, y implica la conciencia de que va a ser un proceso que va a ser inevitable el sentir estas situaciones. Y en realidad, cuando más evitamos algo, más en realidad se hace grande, más se hace grande. Porque tratamos de evitar el dolor y estamos sufriendo y nos conectamos con esa información, nos conectamos con el dolor y recuerdo esto, pero también recuerdo las cosas lindas, pero me agarro de lo malo, pero también estaba lo bueno. Y ahí es cuando más pongo en enfoque en que tengo que soltar. Pero la idea es que tomemos conciencia, ¿sí?, que esta palabra, ¿sí?, esta palabra que está muy de moda, ¿sí?, ¿soltar qué vamos a soltar? Tratemos de soltar las cosas que nos conectan desde lo triste, soltar los enojos, soltar las tristezas, soltar lo que no nos suma en nuestra vida, porque de eso se trata. Hay vínculos que en realidad en este mundo que tenemos un orden y un rol en esta vida, podemos soltar a esos seres maestros, a esas parejas que hemos tenido, ¿sí?, a esos amigos que por ahí han venido y se han ido. Podemos soltar esos trabajos que por ahí, pero si tenemos que soltar a un padre, si tenemos que soltar un hijo, si tenemos que soltar a una persona que tenemos una relación que es un rol dentro de nuestra vida, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y la toma tiene que ver con la toma, es decir, el soltar implica, ¿sí?, que vamos a vaciarnos de todo lo que nos conecta con el dolor. Soltar
estas expectativas, estas creencias que tenemos en relación a ese vínculo. ¿Cómo hacemos para soltar a un hijo? ¿Cómo hacemos para soltar a alguien que amamos o que alguna vez amamos? Si no queremos. Y ahí está la contradicción. Entonces, la suelta implica, ¿sí?, este duelo y vaciarse de las cosas que nos conectan con las tristezas, con el enojo. Me desapego de este sufrimiento. La idea es desapegarse del sufrimiento, de lo que nos conectó y que alguna vez nos unió con ese dolor, con esas situaciones de maltrato, con esas situaciones que en realidad nos dejaron marcas. Entonces vacío todo ese contenido, ¿sí?, a donde ahí en realidad aparece y se va asomando esta cuestión que es como una soga. Es una soga que está toda enmarañada y se va aflojando y se va soltando, ¿sí?, para liberarse. Imagínense que soltar hace como una asociación a eso, a la liberación. Ay, me siento libre y no soy esclavo. No soy esclavo de esta persona, de esta situación, de este trabajo, de esto que me hacía anclar en la vida y que no me permitía avanzar. Recordemos que el soltar implica una responsabilidad y responder ante lo que sentimos. Porque tenemos que ser responsables, ¿sí?, si queremos estar bien, si queremos dejar de sentir ese dolor que puede ser, es muy probable que haya un dolor, es muy probable que haya una relación a la cual te sientas maltratada, es muy probable que haya un vínculo al que te provoque dolor, pero sabemos que realmente todas esas sensaciones, todas esas emociones, todos esos sentimientos, ¿sí?, están dentro nuestro. En realidad el otro las va a despertar. El otro te va a zamarrear y te va a decir, mirá lo que te hago sentir. Y ahí tenemos que empezar, como siempre les digo, el camino del amor, el autoconocimiento, que nada tiene que ver con el ego. El egoísmo es para mí, el egocentrismo, todo para mí lo quiero, es el apego a las cosas. El autoconocimiento, el amor propio, la autoestima, habla de otras cosas, que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con compartir el estar bien. El estar bien y poder darte amor. Poder compartir el amor tiene que ver con este amor propio, con esta búsqueda interior que tenemos absolutamente todos. Absolutamente todos ser. Todos tenemos situaciones en vida, ¿sí?, a las cuales necesitamos, ¿sí?, en algún momento, ¿sí?, soltar esas cuestiones. Lo más importante es saber, ¿sí?, que es una toma de decisión, ¿sí? Es importante ver que nosotros a la hora de soltar implica una responsabilidad, saber que es un proceso, darnos el tiempo, ¿sí?, y saber que en realidad vamos a transitar por situaciones que quizás no sean las más cómodas, porque implica salir de una zona de confort, donde estábamos cómodos. Entonces, es una situación de un proceso de duelo, que muchos hablan de ese duelo, hasta dejar ir, hasta la aceptación, hasta el vaciarse y dejar lugar para que llegue lo nuevo, y permitirse que llegue lo nuevo. Esto que hablamos siempre en cuestiones del alma, es todos los días aprender cosas nuevas.
de todos, absolutamente de todos, ¿sí? La idea es saber que esto es un camino de aprendizaje, ¿sí? Por más que por ahí pensemos, ¿sí?, que tenemos experiencia, todos, absolutamente todos los días, estamos aprendiendo algo. Ese otro nos va a mostrar algo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Yo creo que lo más importante dentro de este caminar en la vida, ¿sí? Yo siempre les pongo mi experiencia personal con respecto a las cosas que he transitado, ¿sí? En mis tiempos he transitado por situaciones de sombras y de dolor. Cuando uno transita por el dolor, el sufrimiento, que en ese momento no sabía que era opcional, puede valorar la luz. Puede saber que la vida en realidad vale la pena, pero porque estuvo ahí. Estuvo en esa oscuridad, estuvo, ¿sí?, sondeando por esos lugares al cual, desde mi humilde lugar, te puedo decir que se puede. Que este camino va a tener esas cosas, va a tener situaciones, pero la idea es que sepas que se puede. Que te hagas un lado, ¿sí?, y que veas que esta suelta, que este soltar, depende de vos. Depende si vos querés soltar. ¿Y qué querés soltar? ¿Qué queremos soltar? ¿Qué queremos dejar ir? ¿Qué queremos liberarnos para empezar a llenarnos? Y por sobre todo les digo a todos, ¿sí? En este llenarse implica un conocimiento de nosotros mismos. De empezar a reírnos de la vida. La otra vez hago alusión a mi hermana, que justamente me propuso algo para trabajar también con todos ustedes, con mis pacientes, consultantes, que está bueno empezar a reírse de uno, de las situaciones de vida. Pero para reírnos tenemos que entender que alguna vez no nos pudimos reír, sentimos dolor y tristeza, porque es normal en el ser humano. Para no evitar eso que en realidad está en nosotros, porque es natural, porque es instintivo, podemos sentir dolor, podemos permitirnos sentir tristezas. Y me aportó esto mi hermana de empezar a hacer como, ¿no?, hablar desde esto, ¿no?, desde lo cómico, desde las cosas que nos pasan en la vida, desde las ironías que tenemos, que te pasan a vos, que me pasan a mí, nos pasan a todos. Y esa es la idea, que somos perfectamente imperfectos. Porque esa es la idea, seguir aprendiendo y seguir avanzando. Entonces, bueno, a ver, para cerrar un poquito todo esto de soltar. Es un proceso, se asocia mucho, ¿sí?, a dejar ir. Bien, va a ser un proceso de duelo. Hay que tomarlo con la responsabilidad, con la calma y con el resultado que tiene todo duelo, que tiene que ver con la aceptación. Aceptar que esto nos tuvo que pasar, porque todo tiene un para qué. No por casualidad transitamos las situaciones que transitamos. La idea es darnos cuenta y permitirnos sentir esas situaciones. Permitir que esas lágrimas puedan salir de nuestros ojos. Que ese enojo pueda salir de toda esa situación que nos molesta. Porque la realidad es poder manifestarlo de alguna manera, ¿sí? Recuerden algo, esto es importante. Ahí siempre les digo, ¿no? Esto es un aporte. Intensamente es una película que habla de las emociones, a lo cual muestra mucho, vamos a ponerlo así, muestra mucho lo que nos sucede a nosotros, ¿sí?, emocionalmente en nuestro cerebro, ¿sí? La amígdala es la parte en donde se genera todo ese proceso emocional al cual tenemos todos, porque tenemos un cerebro instintivo, un cerebro emocional y un cerebro que es el racional, que a veces, ¿sí?,
en realidad pensamos que todo es mente, que todo es pensamiento, pero hay algo más que nos domina un poco, que son las emociones. Y esa película yo la indico mucho para que veamos que en realidad reprimir algo que es natural del ser se hace gigante, y en esta película los invito a que lo vean, ¿sí? Habla de por qué tenemos que reprimir algo. Porque a veces no podemos registrar, no podemos sentir lo que nos pasa, pero tiene forma, tiene tamaño, tiene nombre y apellido. Sí, quizás es un enojo, sí, quizás es una tristeza. Bueno, tenemos que registrarlo, tenemos que saber que sí nos podemos estar tristes, mal, enojados, alegres, felices. Tenemos que empezar a conocernos, a disponer de esa herramienta que se conecta con nuestro interior y poder visualizar, ¿sí?, al otro, porque en realidad el otro es como nosotros vemos a ese otro. A veces parece un poco complejo, pero bueno, eso lo vamos a ampliar. El próximo programa estaba bueno. Quería hablar de la ley del espejo, que lo estuvimos hablando con Hugo César Segurola en los viernes, que les comunico. Este jueves vamos a estar también con el micro programa con Hugo. Pero bueno, dentro de lo que hemos hablado, les mando muchos saludos a los que están conectados ahí. Gracias, Juan Carlos, Antonio, mi amiga Belén, y a todos esos seres que están ahí, que están escuchando, que les suma, que les sirve, que les gusta, ¿sí? Bienvenido, es un aporte más para traerte un poco de luz a esas cosas que decís, no sé por qué me pasa, no sé por qué tengo que ponerme a pensar en esto, lo que me pasó, lo que me sucede, ¿sí? Todo tiene, por suerte, todo tiene un orden. Todo tiene una solución, salvo, ¿sí?, pasar a otro plano. Pero les acerco esto, ¿no? Les acerco, anímense a revisar un poco qué nos está pasando. Animémonos, ¿sí?, a poder decirnos las cosas y a poder vaciarnos a veces y a poder soltar aquellas cosas que nos atan. ¿Y qué nos atan? ¿Y qué hay en eso que nos ata? Y poder soltar y sentirnos realmente libres de lo que sentimos, de lo que pensamos, desde el cuidado, desde el amor, desde la autoestima, desde también el amor al otro, por sobre todas las cosas. Nos amamos, es amarse para amar. Nos amamos y ahí podemos amar bien al otro, eso es muy importante. Así que bueno, los dejo en Cuestiones del Alma, que por ahí se hizo un poquito más extenso. Para el próximo Cuestiones del Alma, del próximo martes a las 10:30, que los voy a esperar. Les digo, les comento este chivo. Estos videos sí los subo. Después suscríbanse al canal, así seguimos enviando los videos. De esto que lleva un poquito de luz a algunos términos, algunas situaciones de vida que te pasan a vos, que nos pasan a todos, ¿sí? Estamos atendiendo esto que tiene que ver con el trabajo de las emociones, ¿sí? Estamos en la avenida Santa Agada, 845, y también estamos en los consultorios de Elvira y Juan, en Dinamarca 655, consultorios SIM, así que esos son los chivitos que les digo, esas son las cuestiones a donde pueden acercarse. También pueden hacer una consulta al 221-58-69906. Bueno, así que les mando mucha luz, ¿sí?, para todos ustedes, para lo que están, ¿sí? Y bueno, que tengan un hermoso día y hasta el próximo programa.